Muchas gracias, señores moderadores, y muy buenos días a todos, señores y señoras. Bueno, el motivo de la ponencia que a continuación les presento es explicar la gestión de la desalinizadora de Llobregat, una planta muy grande, como ahora veremos, con una operación muy baja, muy por debajo de las condiciones de diseño, lo cual creo que tampoco es novedoso para muchos de los aquí presentes, pero bueno, sí que nos parecía interesante explicar cuáles son los condicionantes de la instalación y cuáles son las soluciones a las cuales a lo largo del tiempo hemos llegado y a las cuales nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? En primer lugar, creo que procede a explicar un poco cuál es el ámbito en el cual se sitúa esta instalación. La desalinizadora la gestiona actualmente la empresa Atll concesionaria de la Generalitat de Cataluña S.A. desde el 1 de enero del 2013. Es la heredera de la antigua y extinta empresa pública Aguas Ter Llobregat, que gestiona el abastecimiento en alta a todo lo que es el ámbito del área de la provincia de Barcelona y algo parte ya también de la provincia de Gerona, abasteciendo una población en alta más de 4,5 millones de personas, y en las cuales gestionamos pues, las plantas de tratamiento superficial del Ter en Cardedeu, del Llobregat en Abrera, que dispone de la planta de electrolisis irreversible, que será objeto de la ponencia posterior a esta, y también de las desalinizadoras del Llobregat y de la Tordera. La Tordera asumimos la dirección técnica, no la gestión directa todavía. Y disponemos además de una red de más de 1.000 kilómetros de conducciones de abastecimiento en alta. A partir de aquí ya un poco la descripción general de la instalación, en la cual no me quiero entretener demasiado, pero lo podemos ver en esta fotografía. Estamos situados justo al lado de la desembocadura del río Llobregat, y la planta tiene una capacidad de producción nominal de 60 hectómetros cúbicos al año, lo que supone un caudal máximo de 200.000 metros cúbicos al día. Es una instalación ya de cierta entidad. Los objetivos de esta planta eran y siguen siendo dos. En primer lugar, complementar a los embalses de las cuencas de los ríos Ter y Llobregat, sobre todo en épocas de sequía. Se buscaba una garantía, una fuente alternativa de suministro cuando se planificó esta instalación que complementase a los embalses. Y por otro lado, una garantía de abastecimiento ante incidencias que se pudieran dar en todo el sistema de abastecimiento en alta Ter y Llobregat. Este tipo de incidencias, por ejemplo, la más normal puede ser lluvias intensas en el ámbito del Llobregat, que pudiesen llevar y pueden llevar, de hecho, a veces a las paradas de las plantas de tratamiento superficial. En ese momento, la planta de desalinizadora de Llobregat lo que hace es entra como garantía, y en un periodo muy corto tiene que aportar el caudal que sea requerido por el sistema para garantizar el abastecimiento. Esos objetivos es muy importante remarcar que se mantienen, pase lo que pase, con la gestión que vamos a explicar ahora mismo, ¿no? Una descripción general de la instalación, rápido porque esto ya ha sido objeto de algunas ponencias en anteriores congresos. Es una planta que dispone de una toma abierta con doble conducción submarina de 1.800 de diámetro, un pretratamiento extenso con 3 etapas, una primera etapa de flotación con 10 flotadores tipo Aquadaf, una etapa de filtros por gravedad con 20 filtros bicapa, un bombo intermedio, y una segunda etapa de filtración con 20 filtros también presurizados bicapa. Después de esto tenemos 18 filtros de cartuchos de 5 micras, y pasamos ya a la osmosis inversa. Disponemos de 10 bastidores de 20.000 metros cúbicos cada uno en primer paso, y adicionalmente 2 bastidores más de segundo paso para garantizar el rechazo del boro en temporadas de temperatura alta en verano, final de verano básicamente. El posttratamiento se realiza mediante remineralización con lechos de calcita de flujo ascendente y de altura constante. Tenemos 32 celdas y un depósito de agua tratada, desinfección fina con hipoclorito sódico, y impulsamos el agua que se produce en esa instalación a la estación distribuidora de Fonsanta, que está en Sant Joan d'Espí, a unos 12 kilómetros de distancia de la planta. Todo el agua que producimos en la desalinizadora de Llobregat se bombea a los depósitos de Fonsanta, y desde allí se distribuye directamente a la red de abastecimiento en baja, o es impulsada y distribuida por las diferentes arterias principales de Atll para su gestión en función del estado de los recursos y las demandas. También la planta dispone de un tratamiento de efluentes para las aguas sucias de lavados de filtros y de los fangos de los flotadores. Ya pasamos a los datos de producción generales desde que se puso en marcha. La planta se inauguró en verano del 2009. Estos son los datos que tenemos de producciones desde verano del 2009 hasta agosto del 2014, con lo cual podemos ver que mayoritariamente la producción ha sido baja. Esto corresponde a los 20.000 metros cúbicos al día al funcionamiento de un bastidor, son 10 de 20.000, con lo cual la producción máxima serían 20.000. Esto veis que mayoritariamente la estamos por aquí, en esta zona aquí abajo. Ha habido épocas puntuales que la producción ha sido mayor. Esto ha sido debido por requerimiento o nivel de embalses que hayan bajado, o por episodios de lluvias recurrentes que hayan llevado a la planta a estar en una situación de funcionamiento con más de 2 bastidores, 2, 3, 4, durante una serie de días.
pero aún así vemos que el resumen de los datos de producción media diaria de estos años, del 2009 hasta el 2014, viene a arrojar un promedio de 23.600 prácticamente metros cúbicos al día, muy cerca del mínimo de 20.000 metros cúbicos al día, que es el mínimo diseño de la instalación, que correspondería a un bastidor en funcionamiento, ¿no? Eso ha correspondido con un nivel de embalses muy alto, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la suma de los niveles disponibles de volumen almacenado en embalses de las cuencas Ter y Llobregat, de todos sumados, en el periodo mismo que hemos analizado, desde septiembre del 2009 hasta agosto del 2014. Vemos que jamás hemos bajado el 50%, solo aquí estuvimos a punto, y prácticamente nunca hemos bajado al 75%, nunca hemos llegado al 25%. En cambio, sí que sabemos, por la historia que tenemos, que en la zona mediterránea, en el área de Barcelona, y por eso se planificó esta instalación, el nivel de los embalses puede llegar aquí abajo y aquí abajo. Porque nos pasó en el 2007-2008, cuando la planta estaba en obras, llegamos a estar por debajo del 20%. Esto volverá a pasar algún día, no sabemos cuándo, y esa instalación tendrá que estar preparada para responder en consecuencia, ¿no? Esto es un resumen numérico de lo que hemos visto antes. El 77% del tiempo que lleva el funcionamiento de la planta, los embalses han estado por encima del 75% y el 23% restante por encima del 50%. Nunca hemos estado por debajo del 50 y el 25%. Estos estados hidrológicos son importantes porque definirán posteriormente cuál es el criterio actual de funcionamiento de la instalación. Hemos tenido una alta pluviometría, una muy elevada abundancia de recursos hídricos convencionales, con lo cual las aportaciones de las plantas convencionales son muy elevadas. Y eso lleva una incidencia directa en la gestión y en la producción de la planta, como vemos en las siguientes diapositivas. Vamos ahora a ver cuál ha sido la evolución de los protocolos y los criterios de producción de la instalación a lo largo de su historia reciente, de 5 años y poco más. Desde el 2009, que se puso en marcha, hasta el 2012, el régimen venía establecido por el protocolo de explotación que se definió entre la Agencia Catalana del Agua, que es la Administración Hidráulica de Cataluña, la entidad metropolitana de Barcelona y la empresa pública Aguas Ter Llobregat. En ese protocolo se establecía un régimen de regulación de funcionamiento de la desalinizadora de Llobregat en función del nivel de embalses, en función de la curva que se puede ver a continuación. De tal forma que con embalses hasta el 80% y por encima, la planta trabajaba a un mínimo de 20.000 metros cúbicos al día, es decir, un bastidor en continuo, y entre el 80% y el 60% de embalses había una serie de escalonamientos para ir arrancando y poniendo en marcha más bastidores, de tal forma que al 60% de embalses la planta ya estaba a 9, 180.000 metros cúbicos al día. Nos reservábamos el décimo, que sería pasar a 200.000 como reserva. Evidentemente, si el nivel de embalses hubiera llegado al 20% o al 15%, sospecho que hubiéramos arrancado el décimo seguro, pero no se llegó a dar, obviamente. Y a partir del 2013 hasta la actualidad, el régimen de explotación viene definido por el pliego de bases de la concesión de ATL, que es el que rige la operativa de la empresa concesionaria ATL, concesionaria de Cataluña S.A. Este pliego establece ya de entrada cuáles son los regímenes de explotación en función del nivel de embalses, niveles que ya hemos visto antes. Estado hidrológico húmedo implica embalses por encima del 75%, normal entre 50 y 75, alerta entre 25 y 50 y en emergencia por debajo del 25%. Y los regímenes de producción establecidos para esta planta en esas situaciones, de tal forma que el estado hidrológico húmedo, que es el actual, a esa instalación le corresponden 0,22 metros cúbicos por segundo, que viene a ser un bastidor a 20.000 metros cúbicos al día en funcionamiento. Ha habido dos variantes posteriores, de abril a julio de 2013 se mantiene esa producción, pero la concentramos en horas de forma discontinua en horarios nocturnos, nocturnos y fines de semana, básicamente por un tema de coste energético. Es decir, producimos lo mismo, pero no de forma continua. Eso fue solo entre abril y julio del 2013, porque a partir de agosto del 2013, y siempre bajo la dirección de la administración competente, que es la Agencia Catalana del Agua, se pasa a considerar la producción mínima de los 0,22 metros cúbicos por segundo como la suma de las producciones de las dos desalinizadoras, la Tordera y el Llobregat. Con lo cual, la suma de las dos siempre implica que la planta de desalinización de Llobregat nunca va a poder trabajar al mínimo de 0,22 y a partir de ahí su funcionamiento viene a ser de discontinuo y nunca llegando al mínimo diario de 20.000, estando por debajo porque lo que actuamos es como complemento de lo que le falta a la producción de la planta de la Tordera para llegar a los 20.000 metros cúbicos al día. ¿Vale? Y fruto de ello, volviendo para atrás, es esta producción que vemos aquí bastante más baja de los 20.000. Viene motivada por este criterio introducido en agosto del 2013.
¿Qué condicionantes tenemos entonces? Bueno, pues ha habido una variabilidad histórica de los criterios de operación, como hemos podido ver, en solo 5 años hemos pasado por varios criterios diferentes, ¿vale? Siempre, por eso, se ha mantenido la producción en regímenes bajos, pues porque los envases han estado mayoritariamente llenos. El objetivo se mantiene intacto. Somos un punto de producción de garantía y tenemos que estar preparados para responder ante un requerimiento del sistema, por algún problema que haya habido en el sistema de abastecimiento, lluvias recurrentes, etcétera, con una respuesta rápida, 2-3 horas, para incrementar nuestra producción. Evidentemente no pasar de 0 al 100%, pero sí pasar de 0 a lo mejor a 2-3 bastidores. Eso lo podemos hacer y lo venimos haciendo en unas 2-3 horas de tiempo requerido. La realidad es que el régimen de funcionamiento real es muy lejano a las condiciones de diseño. La planta se diseñó obviamente para funcionar a 200.000 metros cúbicos al día. Evidentemente también ya se previó en el proyecto una flexibilidad de operación muy alta, pero a nadie se le escapa que las operaciones a realizar y el seguimiento de todos los parámetros, consumos, rendimientos de tratamiento, quedan muy lejos de las condiciones de diseño, lo cual es una dificultad añadida que yo creo que prácticamente todos los operadores pueden entender, ¿no? Condicionantes a los elementos de la planta, la captación, pues la captación nos preocupa, pues procurar la renovación del volumen almacenado en las tuberías. Son tuberías muy grandes, de un volumen elevado y con unas longitudes pues importantes. Aquí vemos un esquema de lo que es la captación del agua de mar. Tenemos la conducción, las torres de captación están a unos 2,2 kilómetros de distancia de línea de costa. Son 2 tuberías de 1800 y luego una tubería de impulsión de 2 metros de diámetro y 3300 metros de longitud. Nos interesa renovar este volumen y evitar agua estancada durante mucho tiempo. Realizamos controles de microbiología que nos indican las necesidades de realizar exploraciones de choque en captación y pretratamiento, y lo que vemos es una falta de estabilidad en esa operación discontinua, con la cual tenemos que convivir y tenemos que saber gestionar lo mejor que podamos. En el resto del tratamiento ya en planta, pues evidentemente el objetivo es el de siempre, procurar un agua de calidad para alimentar a las membranas. En cuanto a turbidez, SDI y microbiología, sobre todo, el resto de parámetros también, pero sobre todo estos. Y para ello nos hace falta, evidentemente, renovar el agua de los filtros y poder lavarlos. Entonces, el funcionamiento actual de toda la planta, no solo el tratamiento, prácticamente estamos funcionando en días alternos y en horarios nocturnos, con lo cual eso nos permite, aparte de renovar el volumen de toda la línea de tratamiento, nos permite producir el agua que el sistema nos requiere, es decir, tenemos que cumplir unos volúmenes a producir a lo largo de los meses, y además disponer de salmuera para poder lavar filtros con la frecuencia que necesitamos, que aquí he puesto el dato, venimos haciéndolo cada 38-72 horas, no de trabajo del filtro, sino 72 horas, 48 de reloj, es decir, aunque el filtro esté parado lleno, cada 2-3 días, máximo 3 días los lavamos, porque el agua lleva allí almacenado durante un tiempo elevado. Esto hasta el momento nos está resultando favorable, estamos pudiendo controlarlo, nunca es lo mismo que trabajar en continuo, eso también es cierto, como veremos después en los parámetros de SDI y microbiología. ¿Vale? El número de filtros que ponemos en servicio evidentemente no son los 20, ponemos los filtros mínimos necesarios para poder funcionar la planta con 2 bastidores, y eso el motivo es tener la disponibilidad de poder arrancar rápidamente un segundo bastidor mientras preparamos los filtros para el tercero en caso de que nos sea requerido por emergencia. Y a la vez, esos son filtros para 2 bastidores que son pocos y suficientes para poder gestionar sus lavados. Si hubiese muchos filtros, tendríamos problemas para poder lavar todos con la frecuencia que hemos indicado de 48-72 horas, porque nos llevaría mucho tiempo y no dispondríamos de salmuera suficiente. Con lo cual ese es el número en el cual llegamos a un equilibrio de compromiso entre filtros disponibles para poder incrementar la capacidad de la planta y poder gestionar sus lavados y controlar la microbiología y la calidad del agua. En cuanto a la ósmosis, pues bueno, lo que ya he comentado, buscamos arrancar prácticamente en horarios nocturnos y fines de semana por buscar horarios favorables en cuanto al coste energético, y eso nos permite también acelerar la salmuera para lavar filtros, como comentábamos en el apartado anterior. Procuramos hacer los mínimos arranques y paros, disminuir las frecuencias de arranques y paros, pero son las que comentamos. Prácticamente en días alternos vamos arrancando y parando los bastidores. De los 10 bastidores los procuramos rotar cada 15 días, el resto de bastidores están en conservación con isotiazolinona. De esta forma, cada 15 días vamos distribuyendo la carga de trabajo de los diferentes bastidores, no machacamos uno durante todo el año, sino que lo distribuimos en todos, y eso nos permite también mantener operativos los equipos, es decir, las bompas de alta presión hay que arrancarlas, las válvulas se tienen que mover y tenemos que ver cómo están las membranas. ¿Eso que nos lleva? Pues a 2 ciclos de trabajo más o menos cada día al año y algo más, son 10 bastidores, de los 12 meses, pues nos vienen aproximadamente eso, 2 ciclos de 15 días al año. La ósmosis inversa, ya he comentado, hacemos conservaciones de los bastidores que están fuera de servicio, controles quincenales de conductividad
y concentración de biocida y controles quincenales de concentración de bacterias aerobias. Si hace falta, vemos que los parámetros se nos empiezan a disparar, aportamos y recirculamos mayor cantidad de biocida, solo si es necesario, y como máximo cada 6 meses hacemos una renovación completa del bastidor. Normalmente no llegamos porque la rotación nos exige ponerlos en marcha antes. De momento, después de las conservaciones, hemos visto que se mantienen los parámetros normalizados, sobre todo los de pérdida de carga, con lo cual vemos que las conservaciones parecen efectivas hasta ahora. Parámetros normalizados de funcionamiento de membranas, pues seguimos haciendo los controles, evidentemente, pero su análisis histórico se hace mucho más complicado, porque hemos arrancado un bastidor hace 15 días y hasta dentro de 5 o 6 meses no vuelve a arrancar. No hay continuidad en el análisis de esos datos, con lo cual siempre hace más complicado realmente ver cómo ha ido evolucionando el bastidor. De momento hemos visto que no hay incrementos de pérdidas de carga significativos, con lo cual no hay ensuciamiento, en eso estamos hasta ahora contentos. No ha sido necesario hacer hasta el momento limpiezas químicas. Sí que detectamos cierto empeoramiento del paso de sales, aunque es difícil de evaluar por esa discontinuidad y cambio en las condiciones de trabajo. Es un tema que no puedo avanzar ahora porque está en estudio, con lo cual quizás en el próximo congreso podamos hablar más de esto. Ha habido un cierto empeoramiento de paso de sales, pero no sabemos exactamente todavía si es un tema grave, si es un problema o no, son simplemente condiciones de funcionamiento. El posttratamiento es una parte fundamental para garantizar el agua de consumo humano. En el 2013 ya hicimos un estudio junto con la Fundación Centro Canario del Agua, enclavado en nuestros proyectos de I+D+I, para la optimización de esta etapa en los periodos de baja producción. Y la realidad es que es la parte del tratamiento de toda la planta seguramente que menos quebraderos de cabeza nos da. La parte más significativa y más complicada es el ajuste de la dosificación de CO2. Aparte de eso, el resto de la instalación funciona bien y aguanta bastante bien las condiciones de discontinuidad. Trabajamos con un número de lechos siempre superior al nominal, de esta forma mejoramos en la renovación de todos los lechos para evitar agua estancada mucho tiempo en ellos. Trabajamos con velocidades ascensionales más bajas y tiempos de contacto elevados, eso también es verdad. Y hacemos una rotación parcial de los lechos que están en servicio en cada ciclo de trabajo, es decir, cada vez que arrancamos la planta, arrancamos 2 lechos que no habían estado trabajando anteriormente y ponemos fuera de servicio otros 2, para ir haciendo una rotación de toda la batería de 32 celdas cada cierto tiempo. Hacemos controles de niveles de calcita en los silos y de la turbidez de salida de los silos de forma mensual, y lavamos las celdas solo en caso que sea necesario, si no, lo hacemos a través de los controles de turbidez. Aquí podemos ver cómo se comportan los lechos de calcita en los arranques, porque claro, evidentemente todos sabemos que los arranques de las plantas de remediación siempre pueden provocar problemas de turbidez. Realmente cuando mantenemos la velocidad de trabajo de los lechos respecto al ciclo anterior de funcionamiento, vemos que la punta es muy pequeña. La gráfica de color azul, la línea de color azul, no se puede ver, porque es un pantallazo directo de escala, es el caudal de producción de la planta, es un ciclo de trabajo. Y la gráfica de color rojo corresponde a la turbidez. Vemos que la punta de turbidez es muy baja, esto sería un NTU, y estamos aquí abajo, prácticamente en 0,2-0,23. No nos preocupa. Otra cosa será si incrementamos la producción. Si incrementamos la producción sí que podremos tener puntas de turbidez más elevadas, pero que las tenemos bastante bien acotadas y sabemos cuánto duran y cómo, con lo cual tampoco es algo que nos preocupe en este sentido. Después, evidentemente tenemos una tubería de 12 kilómetros de diámetro con un volumen de agua considerable, unos 17.000 metros cúbicos en su interior, lo cual el funcionamiento es continuo y con baja producción implica un elevado tiempo de residencia en la conducción hasta que llega a su punto de distribución. Hemos hecho estudios de evaluación de los parámetros de remineralización, del Langelier, de pH, el índice de precipitación de carbonatos, y vemos que hasta ahora se mantienen bastante bien, aunque el tiempo de estancia en la conducción sea elevado. Tenemos un muy bajo decaimiento del cloro. En la conducción no hay materia orgánica de agua desalinizada y la tubería no está consumiendo cloro, y los parámetros de microbiología en la entrada Fonsanta siguen siendo siempre 0, con lo cual en ese sentido también estamos tranquilos. El pretratamiento, los resultados de calidad, vemos que el SDI en funcionamiento continuo, siempre estamos por debajo de 2 en la alimentación a membranas. Cuando funcionamos de forma discontinua, esto es el año 2013, empezamos a funcionar a partir de aquí de forma discontinua, pues a partir de aquí vemos que el tratamiento, el SDI en discontinuo ya estamos por debajo de 4, pero no podemos garantizar por debajo de 2 en la alimentación a membranas. Empeora de calidad de entrada a membranas. En microbiología lo mismo, a partir de abril del 2013 vemos que hay mayor dispersión de datos de microbiología, como ejemplo aerobios y coliformes totales del 2013. Aquí los datos están muy concentrados en el 0, aquí no, hay mucho más dispersión, porque evidentemente el tratamiento no funciona tan bien, no hay estabilidad, porque hay discontinuidad
en su operación. Esto nos lleva a hacer cloraciones de choque, evidentemente, cuando vemos que es necesario en todo el tratamiento. El agua tratada no vemos ningún problema, la conductividad se mantiene, estos son ciclos de funcionamiento de segundo paso. La turbidez tampoco, estamos siempre en valores muy bajos. Este punta de aquí de un NTU implica debido a un arranque incremento súbito de la producción por requerimiento del sistema, el promedio dio 1,0 algo. Son promedios mensuales estos valores. El pH siempre alrededor de 8,3, 8,2 y el Langelier siempre buscando como objetivo un valor aproximadamente de 0. ¿Vale? Y como conclusiones, bueno, pues aquí las tenéis. La situación de baja producción se aleja mucho de las condiciones de diseño de la planta, obviamente, ¿no? Estas plantas no se han diseñado para trabajar de forma discontinua ni para estar paradas. Aún así, la gestión que hemos ido llevando a cabo nos ha permitido mantener la garantía que aporta la instalación, pues sobre todo porque la mantenemos siempre preparada y disponible para en cualquier momento que sea requerido incrementar su capacidad de producción y garantizar siempre el abastecimiento a la población, que esa es su misión final. Esta gestión nos permite garantizar una calidad mínima de agua, alimentación a membranas. Digo calidad mínima porque no es la misma que si la planta funcionase de forma continua, aunque sí que es suficiente para seguir alimentando a las membranas. Los rendimientos en cuanto a eliminaciones de calidad, de SDIs, microbiologías, ya hemos visto que no pueden ser los mismos, no funciona igual la instalación, pero sí que sobre todo lo más importante es que mantenemos la garantía de cantidad de agua abastecida y en todo momento hemos producido agua siempre dentro de la calidad exigida para las aguas de consumo humano, que es la finalidad del agua. Lo que no podríamos hacer nunca sería, derivado de esta gestión, asumir que damos agua fuera de parámetros. Sería obviamente, para que todos lo sabemos, legalmente inviable. Con lo cual, aunque es muy complicado, de momento estamos viendo que vamos consiguiendo luchar con la instalación para mantenerla, por un lado, producir el agua que toca, conservarla correctamente y además estar disponible para cuando haga falta rápidamente poder incrementar su capacidad de tratamiento. Y eso es todo. Muchas gracias.